A ver, ya. Él dice. Ya. Bueno. En mi canal Ya, de, Lisa, muchas YouTube, gracias. De pronto me pierdo. ahí pueden ingresar, igual ves toda la clase. En YouTube están subidas todas las clases. Ya, Lisa, Sí, gracias. sí, Sí, es que de pronto me pierdo y ahí sí ya no entiendo nada. ya, pero no se perderá muy pronto. No, es que de pronto también creo que casi ya faltaba cuarto de hora y se fue el internet de mi casa. Ya. A ver, vamos entonces, página 100 y 101. ¿Sí? Para que usted pueda también observar, ahí estamos ya con las diapositivas. Amiga, toma un vaso de agua, cuidado, te tores. Ya, fotosíntesis. Sí. A ver, ¿qué han oído ustedes sobre la fotosíntesis? Es Cuenten. algo de las plantas, es la respiración de las plantas. Respiración. De las plantas, No. o sea, donde inhalan, o sea, Ya he es lo que escuchado que botan es las algo de plantas las plantas, para pero no sé. purificar el ambiente. Ya, tiene que ver con las plantas. Ya. ¿Qué más han oído de la fotosíntesis? Y que es para purificar el ambiente, que las plantas para que purifiquen el ambiente. ¿Ya alguien más que ha oído alguna cosa sobre la fotosíntesis? Hay dos tipos de fotosíntesis, Dos tipos. bacteriana o anoxigénica. Bueno. A ver, en la sección conversemos. ¿Quién puede leer en la sección conversemos? Yo, A ver, Carlita. conversemos. Al conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en la célula lo denominamos metabolismo. Si en las reacciones se sintetiza materia orgánica, gracias a un gasto de energía hablamos de metabolismo. Anabolismo. Común de este tipo de reacción es la fotosíntesis. Si, por el contrario, lo que ocurre es la degradación de materia orgánica. Con el objetivo de desprender energía nos referimos al metabolismo. Esto ocurre en la respiración celular. Ya. Producto de la fotosíntesis, ¿Cuál es el producto de la fotosíntesis? las plantas. ¿Las plantas será? No, no sé, el sol. El agua y el suelo, creo. ¿El agua y el suelo? El agua y el suelo. No. ¿Cuál es el producto de la fotosíntesis? La bacteriana, No, de la fotosíntesis en general. Las plantas. No, tiene que ver con las plantas, pero no necesariamente son las plantas, ¿sí? Las hojas de las plantas. La fotosíntesis genera, ¿no es cierto? Ahí hemos puesto una descripción. Transformación de la energía lumínica, de la energía del sol, transforma en energía química. Eso es lo que hace, ¿ya? Recuerde que la energía que nos provee el sol todos los días viene en forma de luz, la luz solar, ¿no es cierto? Si usted ahorita ve por su ventana, hay luz solar, ¿ya? Esa luz solar es captada por No las te deja plantas dormir. y se transforma en energía química, ya no en energía solar, en energía lumínica, sino en energía química, que básicamente, ¿no es cierto?, son proteínas, podríamos decir, o biomoléculas, ¿sí? Son biomoléculas que pueden, ¿no es cierto?, ser aprovechadas por los consumidores, pueden ser aprovechadas por los animales, ¿sí? En fin, ya. A ver, entonces hemos
puesto ya una definición de lo que es, ¿sí?, la fotosíntesis. Bien, ahora vamos a ir describiendo, ¿sí?, viendo de qué se trata esta fotosíntesis. A ver, Nancy Miranda, ¿está con su módulo? Sí. ¿Sí está? Ya, Ajá. ayúdeme, por favor. Acostada en la cama, pero con el módulo. Bueno, lo importante es que esté. A ver, ayúdeme leyendo, por favor. Aprendamos. Mm, a ver. ¿Dónde está? No veo. Estamos página 100. Entiendan, se está recién despertando. Los Ya. organismos con clorofila. Sí, dice, ya le vi. Ya, por favor. Los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz y las transforman en energía química. Su objetivo consiste en obtener moléculas orgánicas glucidas a partir de moléculas inorgánicas. Ya. A ver. ¿Ese es el ¿Sigo? objetivo? No, muchas gracias. Ahí nomás, muchas gracias. A ver, entendamos esta parte. Lo que se nos está diciendo, ¿no es cierto?, es que hay una transformación, ¿sí?, de la energía solar en energía química a partir de moléculas inorgánicas, como por ejemplo el agua, como por ejemplo el CO2, ¿sí? Nosotros lo que obtenemos es básicamente, ¿no es cierto?, la transformación de esas moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas, en glúcidos, azúcares, ¿ya? Azúcares vendrían a ser, ¿ya? Vamos a la siguiente parte. A ver, dice que para realizar fotosíntesis se necesita de los siguientes elementos, ¿sí? Por ejemplo, moléculas que transportan electrones o moléculas transportadoras de electrones, ¿sí?, relacionadas con los pigmentos. ¿Cuáles son estos pigmentos? Esos pigmentos verdes, ¿ya? Y pueden ser proteínas que captan electrones, ¿sí?, desprendidos y transportan hasta el receptor final, ¿sí? Una molécula que se denomina NADP, ¿sí? Pero también para la fotosíntesis necesitamos también un espacio cerrado, ¿sí? Y en el caso de las plantas, ¿sí?, o en este caso específico de la fotosíntesis, venimos a decir que el espacio cerrado son los cloroplastos, ¿sí? Cloroplastos que están en las células vegetales, acuérdese usted, ¿sí? Y quiero hacer aquí una pregunta, ¿sí? ¿Por qué creen que las hojas son de color verde? Por la fotosíntesis. ¿Por qué no serían azules? ¿Por no serían amarillas? Sí. ¿Por qué? Sí, hay hojas amarillas, dice. Pero cuando están marchitas. Ah, bueno, eso sí. Ya. ¿Por qué tienen color verde las plantas en general? ¿Por qué tendrían un color verde? ¿Gracias a qué? Gracias a la luz solar, No, a la fotosíntesis. no. A ver, ¿ustedes se han comido un cloret alguna vez? ¿Un qué? Un cloret. Han mascado chicle, cloret. Ah, sí, Sí, se ha mascado. claro. Pues, dice. Ya. Y se han puesto a leer la información que trae la No, cajita. No, No. no. A ver, deberíamos. Ese debe ser una costumbre, ¿sí? Y si no, usted no sabe qué está comiendo. Ya. Y ahí dice, ¿no es cierto?, que contiene clorofila, dice, para que no dé mal aliento, así dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Ajá. ¿Y de qué color son los chicles? Verde. Ya, por lo tanto, ¿a qué se debe entonces que las plantas a la sean de clorofila. color verde? ¿A qué? A la clorofila. A la clorofila, sí, Ya, a eso. la clorofila, ¿ya? Eso les da la pigmentación de color verde a las plantas.
a las hojas en general. ¿Ya? Bueno, vamos a la siguiente parte. A ver, aquí está la fórmula de la fotosíntesis. ¿Ya? Esa ecuación usted tiene que aprenderse. ¿Ya? Es la fórmula química de la fotosíntesis. ¿Sí pueden ver todos? No. ¿Sí? Sí. Si usted puede ver, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos ¿qué nomás? ¿Qué elementos nomás pueden ustedes observar ahí? A ver. Elementos químicos me refiero. ¿No ven ningún elemento? CO2, ¿Cómo se llama, pero? agua creo que es oxígeno, A ver, ¿qué nomás ven? Moléculas, ¿de qué nomás ven? de hidrógeno, de oxígeno, Hidrógeno, oxígeno, ¿qué más ven? de También hidrógeno, dióxido de oxígeno carbono, sí, y dióxido de carbono. ya. Bueno, vamos a la siguiente fase. A ver, lo que queremos que entiendan antes de pasar, lo que queremos que entiendan aquí es que estas son moléculas inorgánicas. Ya, el agua, una molécula inorgánica. El dióxido de carbono, molécula inorgánica. Pero con la luz solar, si ves aquí está puesto, con la luz solar podemos nosotros tener glúcidos. Ya, es decir, podemos tener azúcares. Ya, aquí está unos azúcares. Sí pueden ver. Ya, ese es el Sí, sí. producto que resulta de la fotosíntesis. Ya, bien, vamos ahora a las fases de la fotosíntesis. Ya, hay dos fases. Una fase dependiente de la luz y la otra fase independiente de la luz. La fase dependiente de la luz, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿quién pudiera leer? Puede leer Marilyn. Fase dependiente de la luz. Ya le hice. Se produce en la membrana de los tilonaches y Tilacoides. al interior de los cloroplastos. Ya. La energía lumínica activa la clorofila para que se desprendan electrones y se rompan las moléculas de agua. Ya. Muy ¿Sigo? bien. Muy bien. No, ahí nomás. Ya. Vea, entonces ahí lo que se nos está explicando es el proceso que se da cuando hay, ¿sí? La fase dependiente de la luz en la fotosíntesis. ¿Sí? A ver, solamente quisiera que vea esa transformación que existe ahí. Tenemos agua. ¿Sí ven? H2O. Ahí está, en su textito puede ir viendo, ¿no es cierto? H2O está agua. Pero después se da una explicación de cómo se descompone esta molécula de agua. Si ven que hay dos átomos de hidrógeno, si puede ver a la siguiente parte, está 2H. Significa que tenemos dos átomos de hidrógeno. ¿Sí? Más, sí, es una operación matemática la que hacemos, Uy. más media molécula, ¿sí? De oxígeno. ¿Sí? Y si le sumamos dos más 2 electrones, ¿sí? Podemos ver, ¿no es cierto?, que hay una transformación ya de esta agua, de la molécula, de la biomolécula, ¿sí? Agua, podemos ver que pasa a ser un azúcar. Podemos ver que pasa a ser un azúcar, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? Sí, básicamente los electrones pasan a las moléculas transportadoras, ¿sí? Y junto a protones, ¿ya? Y así podemos sintetizar, ¿no es cierto?, el agua y la energía que se ha recibido del sol para transformarla en glúcidos. Ya, esta es la parte, digamos, que depende de la luz solar. Ya, a ver, no sé si se ha fijado usted, pero al amanecer es como que las plantas están, o las hojas de las plantas como que estuvieran abiertas, ¿sí? Antes de que aclaren los primeros rayos del sol,
¿sí? Se ve que ahí están como tipo abiertas las hojas de las plantas, ¿no es cierto? Es porque básicamente lo que están haciendo es sintetizar o captar, ¿sí? el dióxido de carbono que se ha emitido, ¿sí? Y ese dióxido, más el agua del rocío de las mañanas, ¿sí? Junto a la energía de la luz solar, ¿sí? Pueden generarnos azúcares, ¿sí? Bien, sigamos ahora a la fase independiente de la luz, ¿ya? ¿Cómo es que se forman los azúcares ahora? ¿Sí? En la página 101 estamos, por favor, ¿ya? Eh, a ver, ¿quién no ha leído? Tania Guamán, fase independiente de la luz. También llamada también llamada la fase de fijación de carbono, tiene lugar en el Estroma. estroma del cloroplasto y no requiere de presencia de luz. En ella el CO2 Atmosférico. atmosférico se incorpora a pequeños compuestos de carbono para formar glucosa. Ya, siga nomás. A partir de un compuesto de 5 átomos de carbono denominado Ribulosa. ribulosa Y una molécula de 1, 1.5 bisfosfato oru, ru- ya. y- Y una ¿sigo? molécula, sí, y una molécula de CO2. Y una molécula de CO2 y se obtienen las moléculas de 3 fosfogri, fosfoglicerato y Fosfoglicerato. 3 Sí, o 3PG, ya. Así conocemos en química. Ya. ¿Por qué está la P y por qué la G dirán ustedes? Porque ya saben, el símbolo de fósforo es la P, sí, y el símbolo de glifosato, Ian, la carajo. G. Ya, por eso tenemos 3PG. Ya. A ver, miren ese proceso de transformación, ¿sí? De moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas. ¿Sí? Veíamos que tenemos dióxido de carbono, veíamos que tenemos agua, sí, pero ahora pasamos a tener glucosa. A ver, lo que queremos que entiendan es que el carbono es el elemento que le da propiedades físicas a una molécula, propiedades físicas sólidas, de solidificación, ¿sí? De solidificación. Es decir, gracias al carbono, nosotros tenemos elementos sólidos, ¿ya? Gracias al carbono podemos ver los objetos, porque este les ha dado la capacidad de solidificarse a la masa, ¿ya? Eso es lo que ha hecho el carbono. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que hace es, ¿no es cierto?, mezclar, ¿sí?, ese dióxido de carbono con la energía solar y a partir de ahí generar azúcares o glucosa, ¿sí? Pero no solamente genera glucosa, también genera otras biomoléculas, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser esas otras biomoléculas? Si usted ve debajo del gráfico, ahí tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que hay eh, otras biomoléculas, por ejemplo, aminoácidos, ¿ya? O puede también generar lípidos, ¿sí? O puede generar también nucleótidos, ¿ya? Es decir, no solamente se generan azúcares, o no solamente glucosa, sino otras biomoléculas también, ¿ya? Si tiene alguna pregunta, haga nomás saber. No. No le hice ninguna. Sigamos a los factores que influyen en la fotosíntesis. ¿Cuáles son los factores que necesariamente tienen que existir para que pueda darse la fotosíntesis? ¿Ya? Tenemos 6 factores. ¿Sí? A ver, eh, está por ahí Rosa Sinchi. Ya se ha ido. Rosa Aquí estoy, Sinchi. Rosita, aquí estoy. a ver.
¿Está con el módulo? Sí. Ya, por favor, ídeme leyendo Carlos activa la cámara y a Carlos igual. factores que influyen en la fotosíntesis. La intensidad luminosa. A ver, por favor. La intensidad luminosa. La actividad fotosintética aumenta con la intensidad luminosa hasta alcanzar un límite máximo característico de cada especie. Ya. Siga nomás, siga. Concentración del CO2. La actividad fotosintética aumenta conforme va creciendo la concentración del CO2 hasta alcanzar un límite en el que se estabiliza. Ya, muy bien. Siga. O sea, pobre de ella. Temperatura. Temperatura. Como toda la actividad enzimática, la fotosíntesis aumenta con la temperatura hasta alcanzar un límite máximo. Ya. Siga nomás, siga. Sí. Fotoperiodo. El rendimiento está en relación directa con las horas de exposición a la luz que tenga la planta. Ya. Humedad ambiental. Cuando hay escasez de agua, los estomas se cierran para evitar pérdidas de agua por transpiración, lo cual dificulta el paso de CO2 y la actividad fotosintética disminuye. Ya. Concentración del O2. O2, ya. Si aumenta, baja el rendimiento fotosintético debido a las pérdidas por fotorespiración. Ya. Listo. Muchísimas gracias. Ya. A ver. Acotaciones aquí. A ver. Si es que hay, sí, por ejemplo, exposición directa a la luz del sol, ¿sí? El rendimiento de la fotosíntesis va a ser mejor que si es que la planta, por ejemplo, pasara escondida, ¿sí? En una cueva. Mande. ¿Ya? La humedad, ¿sí? Cuando hay escasez de agua, es decir, cuando no hay mucha agua, por ejemplo, cuando estamos en un periodo de sequía, ¿sí? Los estomas se cierran, ¿sí? Y para evitar pérdidas de agua. Y eso dificulta el paso del dióxido de carbono, ¿sí? Y por lo tanto la actividad de la fotosíntesis disminuye, ¿sí? También tenemos que hacer referencia a la concentración del oxígeno, ¿sí? Si aumenta la concentración de oxígeno, baja el rendimiento fotosintético. ¿A qué se debe? A pérdidas por fotorrespiración, ¿ya? Es decir, si es que hay exceso de oxígeno, sí, lo que sucedería es que no podría darse la fotosíntesis. Por eso nuestro planeta sí tiene una regulación gracias a que tenemos una atmósfera, ¿ya? Y esa atmósfera ha capacitado a la naturaleza dotándole de cierta cantidad de oxígeno. No puede haber más, porque caso contrario podríamos estallar, ¿sí? Bien. Por favor, les quiero pedir que leamos las actividades del módulo, ¿sí? Para que usted pueda entender mejor los temas y también desarrollar las prácticas del módulo, ¿sí? Irá avanzando las prácticas, irá enviando lo que va resolviendo al WhatsApp. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ninguna, Liz. Ninguna. Ya. Lisa, en eso le enviamos al WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Así es. Lista, lo que le estaba preguntando yo por WhatsApp, ¿Qué me preguntó? de lo que le envié ayer el trabajo, A ver, déjeme ver. ¿de acuerdo? Revisemos. Carla Galarza. Mande. No, ¿quién me está Yo, preguntando? Rosita. Rosa, A ver, sí. vamos a ver. Hola, chicos, diga. Hola. Ya. A ver, no han enviado todos la tarea de participación estudiantil. Sí. Ya, pero sobre eso le estaba preguntando. Ya, lo que hay que hacer, en su caso, Rosita,
Tendría A ver, que, dígame. tendría que igual cancelar la cuota. Había que dar una cuota, creo que sí les avisé el día miércoles que hicimos la reunión. Sí, $5, hay que cancelar eso. ¿A Hay cuál? que formular a Anita Piedra, tienen que depositarles. Ya. Ya. Igual hay que hacer hay que hacer la bitácora. Sí. Tienen que Ujú. además hacer también el trabajito ese que bueno, usted ya había hecho. Sí. Ya. Pero la bitácora sí tiene que armarle, ya, de las Licenciado, actividades que usted haya estado, porque entiendo que usted haya estado haciendo participación estudiantil allá en su colegio, ¿no es cierto? Yo tengo, pero lo que son las de ahí del mismo colegio, lo que nosotros hacíamos ahí. En su colegio que estaba anteriormente. Sí. Ya, entonces con esos recursos me tiene que armar porque usted como viene con pase de año, entonces, digamos con pase de colegio, entonces usted presenta eso y yo le califico, ¿ya? O sea, todo eso le mando a usted. Sí, pero ya les vamos a dar el modelo de la bitácora para cómo me tiene que presentar, ¿ya? Ya. Eso, Rosita. Y cancelar los licenciado, $5. Y Gracias. cuente, señor subseñor. ¿qué pasa? Que se acuerda que usted nos puso en grupos y algunos no están, solo están en mi grupo, creo que está ahorita la Mayen nada más. Ya. No pasa Pero nada. Listen, discúlpeme, pero es que lo que pasa es que nos tocaba con el uno tomaba las fotos, al otro le robaron el celular y ya no tenían las fotos y yo no tomé fotos. Nadie tiene fotos. Yo no. Yo tampoco, Licen. A mí me robaron el celular y yo tenía todo. Yo tengo una foto de la Tania.